Hola Solis, bienvenidos a un nuevo episodio en Café de Vida en los lunes de poder con nuestro invitado especial Simón, en el episodio número 60 capitulazos, 60 semanas, 60 podcasts, 60 videos, 60 palabras, es un montón, no es poco. No fueron de corrido, pero fueron 60 al fin y al cabo. Así que bueno, bienvenidos una semana más, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de elegirnos, de darle me gusta, de comentar. Vamos a traerles una palabra que a nosotros nos fue muy linda, muy de todo en un momento así como de estrés y de lucha, entonces lo va a hacer para su vida también, va a ser una palabra de bendición. Y bueno, vamos a empezar. Sí. Bueno, vamos a empezar leyendo un versículo que de verdad que quedó muy grabado en mi cabeza estos últimos días, que es Proverbios 27:10, que dice: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué esta palabra? Porque el domingo pasado, pues justo después del podcast y antes de ir a la iglesia, no sé si querés contar vos, que vos sos mejor contando historias, estábamos saliendo para la iglesia, sale la May, salgo yo, sale Lina y yo digo, las llaves, ¿dónde están las llaves? Y justo se había cerrado la puerta de acá del departamento y nos miramos ahí, no sabemos qué hacer y bueno, empezamos a orar y nada, estuvimos ahí en un momento de estrés, de lucha, porque llegamos para ir a la iglesia, al servicio de la tarde, y no llegábamos, el tiempo pasaba, no podíamos abrir, intentamos con tarjeta, con pedazo de papel, con lo que sea, y no sabíamos. Y bueno, después se nos ocurrió la idea de contar la historia. Creo que lo estás contando mal. En realidad, yo no considero que oré nada. O sea, yo estaba súper angustiada y perturbada un poco, siendo sincera, porque era un domingo, íbamos a tener que llamar a un cerrajero, íbamos a tener que pagar un dineral, porque primero que domingo es feriado, segundo que eran casi las 6 de la tarde, tercero, o sea, cómo le íbamos a abrir la puerta abajo al cerrajero, íbamos a tener que llamar a todo el mundo, llamar a los de la inmobiliaria, un domingo, o sea, horrible. Creo que me sentía súper desesperada, angustiada, enojada un poco, no tan enojada, pero sí como que los sentimientos estaban allí. Entonces, nada que ver con haber pensado algo. Esa es la diferencia, viste, que tu cabeza va 10 veces más velocidad que la mía. Yo pensé un montón de cosas, o sea, yo directamente vi muchas opciones y muchos canales y muchas vías y muchos problemas por resolver, que lamentablemente mi cabecita tiende a irse más rápido a que es un problema. Y bueno, que los problemas desenlazan a otro problema. Y bueno, la cuestión fue que, para hacerles el cuento un poco corto, que en realidad esta palabra se trata muchísimo de eso, de cuando Dios te habla y tú decides obedecer lo que Dios te está hablando. Resulta que dos días antes, para ser específica, yo bajo a Simón y a mí, que iba a llevarlo a la escuela y eso, y está una señora buscando los recibos, las facturas de luz, de agua, de todas esas cosas que las ponen abajo en recepción. Bueno, y cuando yo vengo de regreso, que ya Simón y May se fueron, yo vengo de regreso y había muchísimo frío. Cabe destacar ¿cómo se puede decir? Para excusarme. Cabe destacar que había muchísimo frío y yo cargaba una chaquetita muy liviana que no me tapaba mucho el frío. En fin, agarro y voy subiendo, y cuando voy a abrir el ascensor, la señora me dice, como que qué macana, o tantas facturas que no consigo la factura. Bueno, y yo, sí. Y me subo al ascensor, chao señora, como no me importa su factura. Y bueno, y subo. Y cuando voy subiendo,
el Espíritu Santo me dice, devuélvete y dile a la señora si quiere ayuda. Devuélvete y dile a la señora, ofrécele tu ayuda. Y yo que empecé a dialogar con él y ¿cómo se dice? Argumentarle o a decirle como que no, es que tengo mucho frío y bueno, y está haciendo frío y esa señora tiene cara de molesta, entonces me va a tratar mal. Y empecé yo con mi cosa de que no, mejor no bajo, mejor no, ¿cómo la voy a ayudar? No, aparte de eso, ya ella está terminando. Empecé a decirle varias cosas. Llego aquí arriba y abro el ascensor. Cuando abro el ascensor pongo un pie afuera y digo, ay, Dios mío, bueno, está bien, le voy a preguntar. Y cierro el ascensor sin bajarme. Cerré otra vez la puerta y bajo. Bajo y le digo, perdón que está haciendo largo el cuento, pero esto es el principio de todo lo que Dios nos reveló. Y bueno, entonces cuando bajo, ayudo a la señora, llego y le digo, ay, necesito ayuda. Y yo, ay, sí, hija, me dice yo, ay, Dios mío, perdóname. Sí. Ahí se fue que se me revolvió todo por dentro. Entonces, le digo, bueno, venga y le ayudo, que empezamos a buscar factura y toda la cuestión. Bueno, la cuestión fue que no conseguimos su factura, ella subió, me dice, ay, yo soy del piso 13-3, del piso 3, departamento 13, perdón. Y entonces yo, bueno, yo soy del sexto y eso, cualquier cosa, estoy a la orden. Y bueno, ella al rato, como a los 20 minutos, ella sube y me dice, ay, ¿sabes qué? Conseguí la factura. Bueno, no la conseguí, una vecina me la había tirado por debajo de la puerta. Y cuando venía a avisarte, se me cerró la puerta y me quedaron las llaves dentro. Y entonces me dice eso y me dice, y la vecina me ayudó a abrir la puerta, ella sabe cómo hacerlo. Yo no le presté atención, y bueno, qué bueno. Y bueno, pero quedó grabado en mi cabeza de que la vecina me ayudó a abrir la puerta. Bueno, la cuestión es que el domingo no, yo le cuento todo esto a Simón, lo de la señora, le conté todo lo que me había hablado Dios y que la señora sí me recibió con los brazos abiertos, que el Espíritu Santo sí me estaba diciendo, anda y ayuda a la señora, anda y ayuda a esa señora que es una viuda, que está necesitada. Y bueno, lo olvidamos. El domingo grabamos el podcast, toda la cuestión, y cuando salimos, en lo que acaba de contar Simón, nos quedamos afuera. Bueno, él sí estaba súper relajado, súper tranquilo, por mi cabeza pasaron todo esto que le acabo de contar. Y en eso él me dice, ¿por qué no le dices a la señora? Porque él quería llamar a un cerrajero. Él lo primero que pensó fue, vamos a llamar a un cerrajero. Ya está. Eso no nos elimina la situación. Nos resuelve el problema. Y yo yo no le había dicho nada. Yo solamente pensaba en mi cabeza, no, el dinero, el domingo, todo. Y después él me dice, ¿por qué no vas y le preguntas a la señora? Y yo estaba enojada y yo digo, ay, no. Y seguía tratando de abrir mi puerta. Entonces me dice, ¿por qué no vas y le preguntas a la señora otra vez? Y yo, quiero lanzarlo por la ventana, que no puedo porque estamos fuera. Me salvé por eso. Y se salvó por eso, no, mentira. Y bueno, y bajo con May, cuando la señora me abre, me da un destornillador, me explica más o menos. Y bueno, entonces, gracias a Dios, fue una puerta abierta, la señora nos ayudó, vinimos, bichamos, tratamos, intentamos, nada, no pudimos igual. Entonces después fui otra vez a preguntarle que cómo lo había hecho su amiga, y ella me dice, precisamente mi amiga no está hoy. Y bueno, entonces cuando ella sube conmigo, la señora sube conmigo tan amable y hermosa, sí, hermosa. Bueno, después pasaron muchas cosas con esa señora buenas, de parte de Dios, espectaculares. Pero bueno, no es el caso. Ahora, a lo que vamos. Vino un señor, el señor del perro que nos orinaba el departamento. ¿Se acuerdan? Que les contamos para los fieles seguidores que nos escuchan? Saben que hay un señor que el perrito nos estuvo orinando el departamento y varias personas nos aconsejaron ir y decírselo, que yo no sé qué, pero pasó muy poquito. Y yo siempre le decía a Simón, no, papi, eso no, porque mire, ese es nuestro vecino. Y sí, Simón quería ir y decirle, o sea, no de mala manera, no feo, pero él quería decirle, ya habían pasado 2 veces nada más. Y 2 veces como en 2 días. Claro, entonces era como que ahí yo, no, papi, es mejor, mira. A mí nada me cuesta limpiarlo, tranquilo. A mí no me gusta tener problemas con los vecinos, de verdad. O sea, no. O sea,
con esto no es que quiero decir de que hay que dejar que los vecinos hagan lo que les da la gana, no, pero yo creo que pasó esas 2 veces y era un proceso, una prueba de parte de Dios y ya después no pasó nunca más. Entonces, gracias a que tuvimos paciencia, compasión y nosotros limpiamos y ya después no pasó nunca más, no pasó algo a mayor. Entonces, yo creo que todo está entrelazado, yo considero que todo está entrelazado. Bueno, viene subiendo el Señor con el perro. Y el Señor nos dice, no, es que tienen que darle arriba, pero denme un segundito que yo voy a mi departamento a buscarles algo para ayudarlos. No, perdón. Ajá. Porque él llegó y nos dijo, se quedaron afuera, no sé qué, y dijo, bueno, y como que se está yendo, está entrando a su departamento. Y la señora, la abuelita, la ancianita, le dice, ey, no sé qué, ayúdenos o algo así, o no tiene un destornillador más grande, claro, viste cómo son las viejitas que dicen, vení hijito, así, pero tipo pasivo-agresivo, o sea, vení que te necesitamos. Y ahí él como que hizo lo mismo que vos, como que dudó un poco en ese momento y se dio la vuelta después y dijo, no, sí tienen que hacerlo acá arriba, igual ahora voy en mi departamento, creo que tengo otra manija, entonces ahí lo busco y vuelvo. Y cuando él está yendo a buscar, yo pruebo lo que me dijo de tirarle más arriba y ahí cae y se abre. Fue como, wow, gracias Señor. Sí, y fue increíble. A lo que vamos con esta situación. Primero, lo del versículo. Sí. Hay muchas cosas que Dios nos enseñó. Lo primero es obedecer la voz de Dios. Lo segundo fue Dios no nos hubiese bendecido, porque nosotros no conocemos a nadie aquí en este departamento, Dios no nos hubiese bendecido con esa señora si yo no hubiese decidido ayudarla, si yo no hubiese decidido obedecer la voz de Dios. Mira, Dios cada vez, y es lo que acabamos de hablar, cada vez que Dios tiene algo para bendecirnos a nosotros, nos pone a movernos de nuestra zona de confort, nos pone a dar ese paso, a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él tiene para nosotros. Y eso está, en lo largo de aquí de esta Biblia, están millones de testimonios que obedecieron la voz de Dios y después obtuvieron una bendición de parte de Dios. Obviamente nosotros no obedecemos porque sinceramente en mi corazón, y Dios sabe y conoce mi corazón, de que yo ese día no obedecí porque yo dije, porque en realidad fue como que, bueno, te voy a obedecer y ve lo arrogante, te voy a obedecer, pero no creo necesitar, como que muy dentro de mí era como que no creo necesitar algo de esta señora. Claro, que no era esta señora que está medio ciega. Y fui recontra humillada, pero recontra humillada aquí dentro, en mi orgullo, era algo que ni siquiera te había contado, de que fue como que la arrogancia de que yo soy joven o yo puedo, o sea, ¿qué puedo necesitar de esta señora? Lo voy a hacer porque me estás mandando a hacerlo, lo voy a hacer por ser un poco buena, ¿ves? Que no somos completamente buenos, pero por dar ese paso de obediencia que me estás mandando a hacer. Lo otro fue la gentileza con el vecino. Mira, yo también pensé, en ese momento también pensé, y si llamo a Lino José, pero mi hermano está muy lejos y cómo va a subir y cómo va a entrar. Entonces todo pasó por mi cabeza muy rápido y después que sucedió esto, este versículo se me vino a la cabeza de inmediato. Perfecto, Dios me dijo, de esto tienes que hablar, porque muchas personas piensan que el propósito que yo tengo con su vida o cuando yo les hablo no obedecen y no obtienen la bendición que yo tengo para ellos. Y de verdad que fuimos recontra bendecidos ese día porque después subimos, jugamos dama, esperamos el otro servicio y nos fuimos felices de la vida. No tuvimos que gastar dinero con la llave, no gastamos dinero, no nos pasó nada. No, y Dios nos dio una palabra demasiado hermosa tanto para nosotros como para ustedes, porque fue increíble cómo Dios me habló claramente. Y después de la obediencia viene esa bendición de parte de Dios. Entonces, si estás escuchando la voz de Dios y estás luchando contra esa voz y no quieres obedecer, yo te animo a que obedezcas, porque Dios tiene un propósito con eso. Y lo que hablamos, si quieres hablarlo. Sí, además a mí me cuesta mucho escuchar la voz, muchas veces siento como que no escucho una voz de Dios que me dice, vos sí lo tenés mucho más esa conexión que me decís, me habló el Espíritu Santo y me dijo tal cosa, y yo tipo, te envidia, te odio, para siempre. Y a mí me cuesta mucho, entonces muchas veces no es una voz para mí,
pero sí que están esas situaciones, o sea, de ver a algún viejito que no puede cruzar la calle o una persona no vidente, también pasan mucho esas situaciones, o sea, uno sale a la calle y ve tanta gente con tanta necesidad de ayuda, de una palabra, de gente que está pidiendo dinero por comida, o sea, dinero para comprar comida o directamente comida, que es siempre bueno darle una fruta si alguien tiene o lo que sea. Eso a veces uno piensa que no desencadena nada, pero como en un podcast también de los primeros, hablamos de una acción desinteresada. Un acto de bondad desinteresado siempre genera otro. Está en mi corazón. Y eso se ve cada día, en cada momento, quizás no al instante de, bueno, te di una fruta, toma, y viene alguien y te dice, felicidades, sos un genio, toma $1.000.000. No es así directamente, pero es tanto una bendición como para la persona que le estás dando como para uno mismo, pero a unos niveles increíbles. O sea, la paz y el gozo que uno siente cuando ayuda a una persona es incomparable. Y que además de eso te abra la puerta a que si en algún momento vos sos esa persona que necesita comida, que necesita las llaves, que necesita en unos años, ni que Dios lo quiera, ayuda para cruzar la calle o ayuda para hacer las compras o para cosas muy mínimas, si por esas casualidades de la vida te cruzas con esa persona otra vez y esa persona está en mejores condiciones, te pueda brindar una ayuda. O sea, vea que es esa oportunidad también para esa otra persona de devolver, otra persona, o sea, Dios te lo pone. Mira, Dios no se olvida nada, Dios no se olvida nada de nuestras ofrendas, y esto es parte de ofrendar nuestro servicio, de ofrendar nuestro corazón, de ofrendar nuestra bondad, y Dios no olvida nuestras ofrendas. Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente no te lo haga la misma persona, pero viene alguien más y te da esa ayuda. Nosotros, gracias a Dios, o sea, Dios tomó esa obediencia de ese día para bendecirnos con las mismas personas, pero hemos sido bendecidos con muchísimas otras personas que nada que ver. Y tenemos un ejemplo muy claro de bendición, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que se hizo obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Entonces nosotros somos bendecidos por medio de Él, porque Él tomó ese paso, Él dio ese paso de obedecer a Dios para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Ves? Entonces toda obediencia conlleva a un desenlace de bendición de parte de Dios. Y es como tú acabas de decir, de que posiblemente vengan y nos ayuden después, y porque uno, mira, la vida da muchas vueltas y no sabemos dónde vamos a estar mañana. Mira que no teníamos ni siquiera para abrir la puerta, no teníamos nada, y ellos nos dieron todo. O sea, esas personas nos dieron todo. Y lo del versículo es que o sea, Dios dice en su palabra también que mientras podamos estemos en paz con todo el mundo. Y hay algo que tú acabas de decir, de que Dios no te habla, y Dios me habló en este momento, pero Dios me habló y me dice, yo sí te hablo, porque aquí está, mira, palabras, aquí está la Biblia, aquí está la Biblia, esta es mi palabra, y mi palabra es viva, entonces, para los que piensan que Dios no les está hablando, Dios les habla por aquí. Entonces Dios nos manda a ayudar a la viuda, porque eso también me lo dijo en ese momento, cuando yo estaba ahí que subiendo y que no, tengo frío, pero es que esa señora no necesita mi ayuda, y yo no sé qué, y tratando de llevarle la contraria al Espíritu Santo, y me dijo, una viuda, hay que ser buenos con la viuda. Entonces Dios nos deja su palabra para que nosotros podamos escucharlo, y obedecerlo. Y es como tú dices, todos los días se nos presentan situaciones, cuando, por ejemplo, yo que en su mayoría estoy aquí en casa y trabajo aquí en casa, tú vienes y llegas ese día, no sé, enojado, te pasó algo, y ¿qué me dice Dios a mí? Que es mejor contenerme y buscar la paz. Entonces, en vez de discutir contigo porque me trataste mal o porque me dijiste alguna palabra, lo cual no pasa, en realidad puede pasar al revés, pero bueno, en fin, ese no es el caso. Pero es buscar la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios en este momento que debo hacer? Bueno, debo callar, debo orar, debo decirle a Dios que traiga la paz aquí a nuestro hogar, porque no estamos pasando por un buen momento. Y aparte de eso, no tener conflicto contigo, pues no llevarte la contraria, no echarle como más leña a ese fuego de discutir más. ¿Ves? Que entonces Dios sí nos habla. Y mira, cuando nosotros leemos la palabra
y buscamos de Dios y estamos constantemente, era como hablábamos en el podcast anterior, que tenemos esa reserva para esos momentos de dificultad. Entonces nosotros en esos momentos el Espíritu Santo va a traer la palabra que ya leímos, pero si nunca hemos leído la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo puede traernos palabras a nuestras vidas y decirnos, recuerda, o te dice, y nos ayuda a recordar lo que ya habíamos leído? Dios es amor, Dios es paz, Dios es sustento, Dios es proveedor, todo va a estar bien, tranquila, confía. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a vivir. Exacto, entonces hay que leer la palabra de Dios y hay que buscarlo y escucharlo como aquí. Aquí, porque sí, y yo no lo merezco, pero es por gracia, no nos merecemos nada de parte de Dios, pero por gracia hay algo dentro de mí que se conecta muy rápido con el Espíritu Santo y puedo escucharlo, y no lo digo, y Dios conoce mi corazón y sabe que no lo digo con soberbia, lo digo con mucha humildad, pero puedo escucharlo, así como habla Simón, como me habla Simón, como me habla May, puedo escuchar su voz claramente cuando me habla. Incluso cuando no querés también. Incluso cuando no quiero, incluso más está cuando bueno, no quiero, lo escucho. No, pero uno decide qué voz obedecer, porque también me estuve escuchando a mí, y yo me imagino que no era precisamente a mí que me estaba escuchando, era a Satanás que estaba escuchando, que me decía, no, pero es que tienes frío, no, esperes, que mira la dificultad que tú tienes, mira la dificultad, piensa en ti, vas a pasar frío si vuelves a bajar. Y así fue, claramente, es como que piensa en ti, o sea, piensa en ti. Y ves, y a veces nos encerramos en ese yo, y nunca vemos lo que están pasando las demás personas, nunca somos esa mano amiga para ayudar, ese consuelo, ese hombro, ven, mira, hace poco nos pasó algo que voy a contarlo también, no sé si se acuerdan que les dijimos que teníamos un amigo que su papá tenía cáncer, bueno, lamentablemente falleció. Me enteré después que grabé el podcast pasado, nos enteramos ese mismo día, y fue muy, muy, muy doloroso porque, o sea, sabemos la conexión que había entre este muchacho y su amigo, entre mi amigo y su papá, perdón. Y fue algo que nos dolió muchísimo, y yo de verdad, yo le oraba a Dios y le decía, Dios mío, ayúdame, dime cómo ayudarlo, dime qué hacer, y se me vinieron muchas cosas en la cabeza, que incluso tú las sabes, lo hablé con mi pastor, muchas cosas para bendecirlo, para ayudarlo, para mostrarle que estábamos allí pues con él, y estas cosas no fueron, bueno. La cuestión fue que Dios me dio algo para decirle, para que lo invitamos aquí a almorzar y eso, y fue algo de verdad demasiado hermoso, porque hay algo que la mayoría de las personas piensan que no es así. La mayoría de las personas piensan, por lo menos a Simón lo ven y dicen, no, es que no, Simón puede decir muchas veces, no, si a mí se me muere alguien, no pasa nada, o sea, yo lo supero y eso. Y a veces uno ve a las personas y dice, no, esa persona es muy fuerte, esa persona no necesita ayuda, esa persona no necesita un consuelo. Pero todos necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra de aliento, y más cuando estamos pasando por dificultades. Y tengo algo grabado en la cabeza que me dijo mi amigo, yo había perdido tíos, tías, y no me había dolido, o sea, no era que no me había dolido, sino que no lo había sentido la muerte tan cerca, pero, y yo no estaba en su espacio, porque quería darle su espacio personal para que ellos pudieran, no sé cómo explicarlo, como que dar su espacio personal, no me voy a meter allí porque es su espacio y broma. Claro, es que las personas cuando están así, las personas cuando han perdido a alguien o están viviendo esta dificultad, como que quieren estar solos. Y ahora que él perdió a su papá, él me dice, no es así, o sea, necesitamos ese, como que, no me lo dijo exactamente así, pero necesitamos ese mensaje, ese yo estoy aquí, yo te apoyo, yo estoy contigo, o sea, necesitas, ven, te abrazo.
no inducivamente así en sentido de asfixiante ni nada por el estilo, pero sí en qué te puedo ayudar, en qué te sirvo. Y nosotros vinimos a esta tierra para servir. Cristo lo dice, Cristo vino y nos sirvió a nosotros y nosotros estamos para eso. Entonces, veamos la necesidad que hay afuera, dejemos de pensar solamente en mi necesidad, porque sí, yo tenía necesidad porque yo me iba a morir del frío si bajaba a ayudar a la señora. Y ni me acordé de eso después, o sea, ni sentí frío después, sinceramente. O sea, cuando me enfoqué en la necesidad que tenía la señora de buscar, era una cosa así full de facturas, o sea, pobrecita, era una señora viejita, ahora me duele. Y cuando pude abrir mi corazón y ver la necesidad que ella estaba pasando, fue como que me olvidé de mi propia necesidad y después Dios vino a resolver mis necesidades, Por eso la palabra dice también que es mejor dar que recibir, porque nosotros al dar estamos desencadenando eso que decías, una bendición de parte de Dios. Entonces que nosotros al dar eso, desencadenamos esa bendición que viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos dar nosotros? O sea, no hay punto de comparación lo que un ser humano puede dar a lo que puede recibir de parte de Dios. Entonces, 1.000.000 de veces mejor dar para después recibir tanto de las personas que, como decíamos, vuelven y Dios tiene una manera de hacer todo, y si no va a ser para nosotros, va a ser esa misma persona dándole a alguien más. Incluso puede que sea un ser querido nuestro, alguien que de verdad lo está necesitando más en ese momento, y desencadenar esa bendición que viene de parte de Dios. Y cuando Dios también nos pone en el corazón, así nos dice, mira, ayuda a esta persona de tal o cual manera, como a vos te cubrió del frío, también te va a cubrir de esa necesidad. O sea, si una persona está pidiendo dinero porque está con los hijos en la calle, lo que sea, y vos decís, uy, tengo 100 pesos nomás en la billetera, no se lo quiero dar porque yo también necesito, lo voy a usar para comprarme algo para comer, para llevar a mi familia, pero Dios está ahí insistente, el Espíritu Santo está insistente, mira, lo necesito, y uno dice, bueno, está bien, rindo mi voluntad y te doy, das. Dios se va a ocupar de vos, Dios se va a ocupar de tu familia, Dios está viendo ese sacrificio que estás haciendo, esa milla extra que estás dando, ese paso de bondad, de generosidad, de un corazón humilde y amable hacia las otras personas, y recompensa, y no te va a dejar sin comida por ayudar a esa persona, no te va a dejar en el frío por ir y donar tu abrigo a una persona que lo está necesitando más, o no te va a dejar sin palabra cuando te ofrezcas a ayudar a alguien. Entonces siempre dar ese primer paso, como vos decís, Dios te va a respaldar en el resto del camino. Después de que das ese paso, Él se va a encargar de que llegues a salvo, de que no te falte, de que lo que vas a dar se te devuelva multiplicado por muchísimo. Entonces sí, eso es, la idea de este mensaje es eso, es inspirarlas a que cuando se ponga así difícil la cosa, o haya que hacer algo que uno no quiere hacer, pero que sabe que es lo correcto, que Dios lo está diciendo, y uno sabe que siempre es bueno ayudar a los demás que lo hagan, que no le den espacio a esas voces que dicen, no, vos vas a pasar frío, vos te va a ir mal por hacer esto, o sea, mejor cuídate vos, cuida a los tuyos, a la gente que amás, a tu familia, y no veas a los demás que de verdad están pasando más necesidad. No, eso no es bueno para uno, no es bueno para vos, no es bueno para tu familia, no es bueno para nuestro espíritu, para nuestra alma, ni para el resto de las personas que también lo necesitan. Entonces es difícil, no va a ser algo lindo, no va a ser algo que nos guste hacer, pero va a ser algo de lo que después vamos a estar muchísimo, muy agradecidos de haberlo hecho, y va a ser siempre un testimonio bueno, y siempre va a ser un recuerdo para cuando vuelva a pasar la vez siguiente, o uno va a estar ahí, sí, te ayudo, ya voy, señora, claro. Lo que usted necesite, ahí estoy para servir. Y es eso, es hermoso obedecer a Dios, es hermoso escuchar su palabra y es lo que anhela nuestro espíritu, es lo que anhelamos todo el tiempo, es la oportunidad de hacer algo como Dios manda. Entonces, sí. No sean como Jonás. Jonás querido. Jonás que terminan adentro del pescado. Escuchó la voz de Dios, pero la desobedeció y terminó dentro de un pescado, terminó dentro de una barca que estaba por hundirse y hacerle daño a otras personas. Seamos canal de bendición, no canal de maldición, porque siempre vamos a ser un instrumento. Nosotros decidimos para qué se nos va a utilizar, para qué vamos a ser instrumentos, si para lo bueno o para lo malo. Exactamente, cada día, en cada momento se nos presenta esa situación. ¿Qué vas a decidir hacer? Porque tenemos voluntad propia, nosotros decidimos nuestro destino, nuestro futuro de a poco, de los pasos, las cosas pequeñas de cada día es lo que van construyendo el castillo de lo que es nuestra vida. Entonces, si vas poniendo pieza mal,
se derrumba todo. O sea, poniendo empieza bien, va a tener fuerza, fortaleza y va a ser bendecido de parte de nuestro Padre. Sí, porque imagínate que yo hubiese decidido no ayudar a la señora. No hubiese pasado nada. O sea, no hubiese pasado nada bueno. Todo lo que hubiese pasado hubiese sido malo, ¿entiendes? Porque yo hubiese cerrado esa puerta que Dios quería abrir o que Dios tenía preparada para el domingo. O sea, que Dios tenía preparada para ayudarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros como nosotros abrimos nuestro corazón a bendecir a otros. Directamente hubiésemos tenido que gastar dinero, hubiésemos tenido que llamar muchas personas, nos hubiésemos molestado, hubiésemos hasta perdido la bendición de poder haber ido a la iglesia y me hubiera a recibir la palabra de Dios. Iba a abrir y me iba a largar por las ventanas, entonces no estaría acá ahora. Gracias a esa señora, gracias abuelita. Que te bendiga. Pero sí, déjate usar por Dios, deja que obedece la voz de Dios así como lo hizo Jesús, así como después tuvo que hacerlo Jonás, después de haber recibido como ese castigo de esa consecuencia mala de sus propios actos, porque somos nosotros los que decidimos, como dice Simón, tenemos libre albedrío, nosotros decidimos si damos ese paso a lo bueno o si lo damos a lo malo, pero siempre van a haber dos caminos, el bueno y el malo, uno decide hacia dónde agarrar. Y uno aprende también eso, por las buenas o por las malas, porque vos aprendiste por las buenas, pero si no ibas a decir, esa señora, o sea, no, bueno, pues no lo ibas a ver, pero quizás después uno habla con la señora y lo que sea y dice, sí, yo tengo esto y además me hubiese contado, por eso te hubiese contado, después uno se me hubiese muerto, hubiese sido de verdad muy feo, o sea, me hubiese dolido muchísimo, ahora que lo estás pensando, ahora que lo estás hablando, me hubiese dolido demasiado de que después la hubiese conocido y me hubiese dicho, yo no las conocía, claro, no los conocía porque yo los hubiese ayudado. No, horrible, ¿ves? Entonces no, vamos a escuchar la voz de Dios y a escucharla y obedecerla, hacer lo correcto, porque siempre va a estar eso, y si no sabes qué hacer en un dado momento, haz lo correcto. Lo correcto siempre va a pesar y va a venir de la mano de Dios. Aunque nos duela, aunque suframos, aunque sea muy fuerte, va a ser lo correcto. ¿Está aprendido? Siempre lo correcto va a ser lo que Dios quiere que hagamos. Así amén, entonces... esa es la palabra de este día, lo que nos habló Dios en esta semana. Les mandamos un saludo, un beso, un abrazo. Ahí viene nuestra productora. Bueno, eso, gracias por habernos elegido esta semana también. Gracias por dejar su me gusta, su comentario, si tienen algún tema que quieran que tratemos, para que nosotros le podamos pedir dirección a Dios, que nos dé la palabra y darles ese mensaje de su parte. Acá estamos siempre para lo que necesiten. Les mandamos un saludo, un beso, un abrazo y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.